tierra, te embargan si tiene casa, te embargan si tiene un coche o si tiene una moto, te lo embargan todo. Porque hoy la represión del Estado, evidentemente, es mucho más suave, pero más dura, las multas más que meterte en la cárcel. Y por eso nosotros, entre ellos yo, me he declarado insumiso judicial. ¿Qué significa ser insumiso judicial? Que no atiendo ninguna llamada de ningún juez porque no creo en los ejércitos. Nosotros tenemos mucha represión. Yo he estado en la cárcel 5 veces. He celebrado 60 juicios, por lo menos. He perdido la cuenta. Me han detenido 60 veces. En los últimos 3 años, 6 veces, en los calabozos. Pero no me he llevado nunca un céntimo a ningún paraíso fiscal, jamás. Ni he comido. No he insultado nunca a ninguna fuerza del público, aunque algunas veces se lo merecen. Nunca me he insultado, jamás. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica. Como decía nuestro compañero Willy, los violentos son ellos son los verdugos. El pueblo nunca es violento. Y tenemos pendientes juicios, el último que hemos celebrado, que nos han condenado 7 meses por la ocupación de las Turquillas. Hay otros pendientes. Yo tengo también otros pendientes, hay compañeros que le piden 10 años, 11 años de cárcel por la huelga general del 2012, el 20 de noviembre, o por la ocupación de Tinso. Los escraches decían los políticos, esto es nazismo, esto es terrorismo, y a la casa de los políticos. Hombre, tú sí puedes venir a mi casa, político, que está gobernando. Me puedes echar el voto por debajo de la puerta, puedes echar el voto en el buzón, te puede meter en la televisión, me puede contar promesas, mentiras, puede robar y no va ni siquiera a la cárcel. Y yo no puedo ir a tu casa a decirte que cambies de política, porque vas a la mierda, porque lo voy a seguir haciendo. El gobierno, a través del Boletín Oficial del Estado, de su Consejo de Ministros, ha ido arremetiendo contra todo el pueblo, contra el 80% de la población, con los pensionistas, con los estudiantes, con la sanidad, con todo. El gobierno se ha convertido en un maltratador del pueblo, igual que el que maltrata a las familias. Nos ha ido poco a poco derrotando a todos. Es verdad que ha habido 4 o 5 acontecimientos en el Estado español que ha levantado la moral de los pueblos y de la gente. No podemos olvidar el 15M. En el 2002, esas plazas llenas de jóvenes con sus móviles llamando, rebelándose contra la injusticia, contra la corrupción de un sistema. Eso fue un entusiasmo colectivo, pero cayó. Después vimos las marchas de los mineros a Madrid. Ese medio millón de personas en Madrid esperando las marchas, pero cayó. Después hemos visto también la lucha del SAG en Andalucía y se vino abajo. Y después hemos visto el barrio Gamonal, cómo volvió a levantar la moral de la gente. Y ahora tenemos que levantar la moral de la gente, la dignidad de la gente, los corajes y la rebeldía de la gente el 22. El día 22. Estos 4 acontecimientos eran la unidad de la gente. La unidad. Y tenemos que buscar la unidad por encima de todo. Muchas veces a la izquierda nos peleamos por el puntito, por la coma, por el manifiesto, por la pancarta, por el color y por la bandera. Ellos no, le unen el dinero y el egoísmo. A nosotros nos dividen muchas tonterías. Y es muy importante que tengamos claro la izquierda que la unidad es necesaria para vencer. No es la fuerza. Necesitamos vencer, esta unidad es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el paro se cuela en tu casa, o la injusticia o la pobreza, o la desgracia, no pregunta de qué partido eres, ni a qué partido le has votado, ni de qué sindicato eres, ni de qué movimiento social. Se cuela en tu casa y no se va. Por eso la clase obrera, los trabajadores, el 80% de la población se tiene que unir para golpear. Fuerte para golpear, fuerte. Y el poder de los egoístas golpean en el mismo clavo contra el corazón y contra el alma del pueblo. Nos está golpeando a todos y nos está haciendo daño y nos está haciendo sufrir. Y
Porque cuando un gobierno hace sufrir al pueblo, el pueblo está legitimado para rebelarse. Porque el pueblo no lo derecho. ¿Pero qué coño es la democracia? La democracia sin pan, sin trabajo, sin futuro y sin derecho es un sarcasmo, es una mentira, un circo, un teatro. La democracia es para que el pueblo tenga derecho y cuando no tiene derecho, la democracia hay que cogerla en las manos del pueblo. Igual que la economía no es de ellos, de los 4 parásitos que no han dado un palo en su puñetera vida. La economía es del albañil, eso que se sube el andamio a las 5 de la mañana y se paga la vida. La economía es del pueblo. Y esos son los 2 objetivos que tenemos que tener claros. Economía en manos del pueblo. Democracia en manos del pueblo. ¿Y cómo se consigue eso? Con la unidad, con la pelea, con la lucha, convirtiendo las calles y las casas con la derecha del pueblo. ¿Ustedes creen que una sociedad como la nuestra, como esta sociedad, donde tuvo que demitir el presidente del Tribunal Constitucional por corrupto? El presidente de los empresarios decía que había que trabajar menos y ganar menos en la cárcel. Vemos a los señores del PP, la mayoría, con los dobles sueldos robando dinero a mano llena. Vemos como en Andalucía los seres, vemos en Valencia, vemos realmente una sociedad que se pachurra y hace falta que el pueblo no se resigne más. Hace falta que el 80%, eso que dice el Partido Popular, la vida silenciosa, salga de sus casas, salga de su letargo, se ponga de pie junto al 20% que no paramos de luchar para conquistar la necesitamos el 30%. Nada cambia sin la participación del pueblo, de la ciudadanía. ¿Se imagináis 6 millones de parados puestos en pie en Madrid? ¿Se imagináis todos los jóvenes con que están siendo recriminados y que no tienen derecho puestos en pie? ¿Se imagináis todos los que están siendo despedidos por los géneros, por la reducción de plantilla? ¿Se imagináis los pensionistas? ¿Se imagináis el pueblo, el 80% del pueblo diciéndole a este gobierno se acabó? Porque cuando un gobierno hace lo contrario de lo que dicen en un programa electoral y actúa en contra del pueblo, son ellos los ilegales. El pueblo tiene que saber que esos son los ilegales. Nadie con su voto autoriza para que haya 6 millones de parados. Nadie con su voto le ha dicho que le den a los bancos 200.000 millones de euros, ni que le quiten el cheque bebé a las madres, ni que quiten los 400 euros, ni que le den a los bancos tanto dinero. Nadie con su voto ha dicho que haya una reforma laboral cruenta contra los trabajadores. Nadie con su voto quiere que haya llanto y lágrimas en muchas casas. Nadie con su voto dice eso. La democracia representativa es un cuento. La democracia no puede ser una simple representación. La democracia tiene que tener pan, derecho y tiene que tener futuro para nuestra sociedad. Y esto es lo que la gente cuando voten al Partido Popular, voten al PSOE, ya quien vota. La gente vota en eso. Lo que pasa es que ellos hacen todo lo contrario y después tienen todo el poder mediático para engañar y para involucrar al pueblo en todas sus mentiras. Hace falta que el pueblo se organice, que el pueblo pelee. Si habemos 1 millón de personas en Madrid en las marchas, si habemos 1 millón de personas es el principio del final de ellos. El miedo lo tienen que tener ellos, no el pueblo. El miedo hay que devolvérselo a ellos, porque son una minoría de parásitos, porque roban, porque le roban al pueblo su derecho y no lo podemos permitir eso. Solamente hace falta que la gente sea rebelde, porque la palabra rebeldía o la palabra radical es a la raíz de los problemas. Y cuando muchas veces nos dicen, ustedes sois de la extrema izquierda, nosotros decimos, somos de la extrema derecha, los capuchos, de la extrema derecha. Es muy importante esta fuerza y esta moral, unidad por encima de todo. Por encima de todo la unidad, no hay otra perspectiva. Ellos lo tienen todo, repito, policía, jueces, mentiras, tradiciones, nosotros la unidad del pueblo. Nuestra palabra y la unidad del pueblo, no hay otra. Y por lo tanto yo creo que es el momento de unir a todo el mundo. Yo creo que es el momento, igual que la Segunda República, este Frente Popular, hace falta ese Frente Popular para romper y para derrotar a un gobierno
que son los herederos de los que nos ganaron la guerra, o los que dieron el golpe de Estado. Son los herederos de los que nos dejaron a nuestros abuelos y a nuestros padres en la cuneta. Son los herederos de los franquistas. Y un país de pobres no se le puede votar a un partido de los ricos. Por lo tanto, eso falta eliminarlo y quitarlo de nuestra vista a este partido y al otro partido, que son los mismos, que van por la misma autopista haciendo las mismas políticas. El pueblo organizado de abajo arriba tiene que construir su futuro. Es muy importante que no nos engañen diciendo que esto es imposible, que no nos engañen, porque intentan por todos los medios hacernos creer al pueblo que tenemos que aguantar estoicamente todo lo que está cayendo. Y el pueblo se tiene que arreglar, es muy importante. Ellos no están legitimados, el pueblo sí está legitimado, porque es el que trabaja, es el que sufre y el que reproduce todo. El pueblo es el que lo reproduce absolutamente todo. Igual que la tierra en Andalucía, que nosotros decimos que la tierra en Andalucía tú la has fabricado. Porque la tierra no es ni un martillo, una puntilla, ni un coche, un puente, la tierra no la has hecho tú, ¿no? La tierra será un don de la naturaleza y para los creyentes será un don de Dios, ¿no? Pero tú no la has hecho, por lo tanto suelta al hombre, que lleva mucho tiempo por eso. Ellos jamás están legitimados para dirigir esta sociedad y es el pueblo se tiene que organizar. Ellos saben perfectamente que mientras que los sanitarios estemos por una parte, los educativos por otra parte, los jornaleros por otra, los de la plataforma, los chayoflautas por otro, en fin, todo el mundo dando vueltas, ellos con la pisonadora va aplastando toda la reivindicación del pueblo. ¿Cómo no puede? Pues yendo a la cabeza, al boletín oficial del Estado, donde se reúnen esta gente todos los viernes, que hay que echarse a temblar cada vez que se reúnen, pero hay que intentar darle allí el martillazo y decirle se acabó, ya no tiene ni más boli ni más papel para firmar nada. Y para eso hace falta que nos pongamos en marcha. Decía Willy, la deuda, y otros compañeros, la deuda. Lo de la marcha tiene un contenido muy claro, no el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque no es nuestra. ¿Cómo vamos a pagar 50.000 millones de euros? Nada más que de intereses están pagando 36.000 millones de euros. Con esa cantidad no había que recortar nada, prácticamente. Y había seguramente para la renta básica y para darle a los campesinos y para darle a los autónomos y a la pequeña empresa y para pagar las becas de los estudiantes, que cada vez son más baratas y son más difíciles de conseguir. Es decir, con ese dinero no habría que recortar nada, evidentemente. Pero claro, cambiaron el artículo 135 de la Constitución, que en una noche se reunieron los dos, el Zapatero y el señor Rajoy, y dijeron, vamos a cambiar la Constitución, que es sagrada, que esto no se puede cambiar, pero nosotros la cambiamos. Porque nosotros nos da la gana, ya está. Y la cambiaron el artículo 7 para pagar la deuda y no pagar realmente los gastos sociales que tiene nuestra sociedad. Y muchas veces nos dice el gobierno, es que no tenemos dinero. Pues mire usted, Will ha dicho, no tenéis dinero y ya los inspectores de la Hacienda y que esos 60, 70.000 millones de euros que se puedan recortar. Que no tenéis dinero, pues mire usted, recortar al ejército. Que no tenéis dinero, mire usted, recorta a la iglesia o recorta a la monarquía, que lo que hace falta a la monarquía es un héroe, hombre. Simplemente los trabajos de mantenimiento, los demás lo echan a la casa. Yo creo que la legitimidad del pueblo está en que ellos no tienen razón para seguir actuando, pero el pueblo se tiene que luchar y tiene que luchar. Y sobre todo es muy importante. Yo siempre cuento esto como una anécdota, pero muy significativo. En la época de la esclavitud había un esclavo y una esclava que estaba enamorado. Pero el esclavista, el dueño, se acostaba con ella porque era muy guapa. Y cuando pasaban los esclavos se veían, él y ella empezaban a llorar. Y ella le dijo en una ocasión, no lloren, tendrán mi cuerpo pero nunca tendrán mi alma. Tendrán nuestros votos pero nunca la legitimación del pueblo. El pueblo no le da ese voto para que abusen del pueblo y por lo tanto se convierte en maltratador. Y el pueblo tiene que quitarle este gobierno y todos los gobiernos que realmente recortan y defienden el capital y defienden los privilegios y defienden el poder financiero. El pueblo se tiene que constituir en su pueblo, en el pueblo, y su gobierno del pueblo, y la gente del pueblo, el pueblo. Y el 22 de marzo en Madrid hay columna de todo el Estado español. Nos podemos juntar 1 millón de personas. Aquello será un hervidero y puede ser el principio del fin.